¿Cómo están todos? Voy a cortar los micrófonos un ratito. Acuérdense que siempre se puede escribir por el chat, tanto en Facebook como en, ¿cómo se llama esto? Zoom. Hola, Eliau. ¿Qué tal, Eliau? ¿Cómo anda el campo argentino ahí? ¿Cómo están ustedes allá? Bueno, bienvenido Rubén. Rubén está entrando desde Mar del Plata, desde La Feliz. ¿Sí? Y La Feliz, Simja, ¿sabes, Rubén, que Simja, felicidad, alegría? Sí, tienen la misma letra que Mashiach. Vos sabés que Mashiach y Simja, sí, tienen las mismas letras. Así que vamos, pum para arriba, Rubén, ¿eh? No hay ningún motivo para... Somos el pueblo elegido, el pueblo de Hashem. Hashem me está mostrando acá, voy a cuidar a mis hijos les voy a traer la redención definitiva, así que el judío tiene que estar pum para arriba. Bueno, vamos a empezar. Me está viendo Eva acá en Facebook. Todavía no sé cómo hacer el mirror en Facebook para que no me salga al revés la imagen. Yo voy a aprender alguna vez. Bueno, hoy vamos a empezar por las efemérides que se van a llevar una gran parte de la charla de hoy. 30 años pasaron. 30 años no es nada, que febril la mirada. Ahí se está conectando Manuel. 30 años pasaron, 1990. ¿Sí? Yo cuando me acuerdo de esta época se me pianta un lagrimón porque me acuerdo cuando era soldado, cuando era el Mundial de Italia. ¿Sí? Pero hace 30 años, en agosto del 90, ni más ni menos, se le ocurrió a un tipo, a un maldito rayá, ¿sí? A un déspota, a un tirano, invadir Kuwait. ¿Se acuerdan? El tirano de Bagdad, llamado Saddam Hussein, Imag Shemov Zichro, borrado sea su nombre y su recuerdo. Hace 30 años exactamente se produjo el punto de partida del fenómeno que estamos viviendo hoy en día. Todo el tema del caos de Medio Oriente, todo el tema del anuncio de la redención, Elul y la Geulá, los temas que hoy nos encuentran. Todo esto es una historia que empezó hace 30 años y por fin estamos llegando ya al último segundo del último capítulo. Estamos ya, terminó, ya vieron cómo termina la película, que están los títulos, todo lo que trabajaron. Bueno, ya la película del Galú terminó, pero esta historia del anuncio de la redención realmente se vio empujada. Hola Maxi, hola Sabina, allá en Villa Crespo. Se vio empujada de este hecho enormísimo que hoy les voy a contar bastante. Este hecho que sucedió hace 30 años. Una invasión de un país a otro. ¿Qué nos puede decir una invasión? Tal vez nada, toda la historia, toda la vida, los países invadieron, se atacaron, los imperios trataron de expandirse. Pero en agosto de 1990, este tirano de Bagdad, Bagdad es la capital de Irak, o lo que quedó de la capital de Irak hoy en día, 30 años después, ruinas, ruinas desde uno de los lugares donde más se tejieron planes siniestros contra Israel. ¿Sí? Nosotros leemos todos los días en la tefilá y el Rebbe lo instauró, antes era una costumbre y ahora está fijo en los libros de plegarias. Utsu etza betufar dabru dabar beloyakum. Ellos planean, tienen planes siniestros, buscan la forma de hacernos daño. Kimanukel, pero Hashem está con nosotros. Este Hussein, que tuvo su guerra sangrienta con otro de los personajes tenebrosos de Oriente Medio, Irán, 8 años la sangrienta guerra entre Irán e Irak, otra guerra extraña que ya en los años 80 estaba mostrando el incipiente fenómeno de la autodestrucción de nuestros enemigos. Ya durante el fin de la década de 70 y principios de la 80, Saddam Hussein había logrado tener un reactor nuclear ayudado por los soviéticos. Si bien se lo conoce a esa base, se lo conocía como el lugar Osira o un nombre así, el reactor tenía un nombre que muy pocas veces sale a la luz. Saddam Hussein le había puesto ahí a las turbinas nucleares Tammuz 17. Sí, aunque todo el mundo lo conoce como Sirax y etcétera, y las operaciones, de todas maneras, lo que poca gente sabe es que ese reactor nuclear estaba preparado para generar armamento nuclear contra Israel. Saddam Hussein le había elegido el nombre de un día patético para la historia del pueblo judío que se llamaba 17 de Tammuz. Y es bueno saberlo, ese reactor también fue financiado y fue asistido por potencias europeas
como Francia, Alemania, Italia. Los italianos también fueron parte del asesoramiento técnico de ese reactor. Todos saben la historia, una historia de mucho tiene que ver con el rey de Lubavitch, que envió dólares bendecidos a la base de aviación que a los pocos días iba a detonar ese famoso reactor nuclear, ahí en 1980, víspera de Shavuot. Estaba entrando la festividad de Shavuot, la festividad donde Hashem nos eligió como su pueblo, y los pilotos de avión, entre ellos el famoso Ilan Ramon, que todos los conocemos porque fue el astronauta israelí que perdió la vida trágicamente. Ilan Ramon fue uno de esos pilotos y estaba entrando Shavuot, el día que Hashem había elegido al pueblo judío, que eligió al pueblo judío y le entregó su Torá, su plan de la existencia. Y en ese mismo momento los aviones israelíes sigilosamente volando bajo destruían esa amenaza de Saddam Hussein. Bueno, pero nosotros nos remontamos a un hecho que fue en 1990. En 1990 un hecho sacudió el mundo. ¿Sí? Ubíquense en la historia, estamos en la época acá en Argentina de Carlos Saúl I, ¿sí? Alias el patilludo, alias me picó una avispa, alias tengo una Ferrari roja y llego en 2 horas a Pinamar, ¿se acuerdan? Los que vivían en Argentina. El año 90, había terminado el Mundial, como les dije al principio, para que se ubiquen en el tiempo. Y todo el mundo se estremece por la invasión de Irak a Kuwait. Todos los titulares de los diarios, los medios de difusión, todavía no estaba internet, todavía no había WhatsApp, ¿sí? No había Facebook ni nada, ¿sí? Y todos los pocos medios de difusión, la televisión, la radio, eso que usábamos en esa época, contaba que el ejército iraquí invadió Kuwait y quedó todo el mundo en el desconcierto. Y Saddam Hussein amenazaba, que es un famoso refrán árabe, sí, iniciar la madre de todas las guerras. ¿Vieron esa frase siempre que lanzan estos líderes árabes que solo son humo y pantalla y cartón pintado, que lo único que pueden hacer es ladrar o amenazar, pero en realidad no saben que Hashem está ahí y ya es el tiempo de la redención? La locura de Hussein no tenía límites, el peligro era terrible. Hussein amenazó: si Estados Unidos se entromete, vamos a atacar a Israel y vamos a bombardear a Israel. Ya en agosto de 1990, hola Yosef, ahí de cerquita del Rebe, no me acuerdo cuál era. ¿Cómo va Yosef? Bienvenido, un gusto verte. Baruch Hashem, Rabbi Moshe. Baruch Hashem, una alegría, tenemos acá compañero nuevo. Bienvenidos a todos los que nos saludé también. Bueno, estamos acá, a ver en el chat quién me escribió. Hani, me gustaría quedarme vivo, pero tengo una jabluza. Me dice Hani, está bien, no hay problema. Moshiach ya, Yehia Melech. Entonces, 1990, ya en Israel empieza el tembleque. Ya, lamentablemente, los Yudim entraron a temblar porque las amenazas de Hussein eran fuertísimas. Hussein estaba armado con los famosos misiles Scud, que en castellano se escribe Scud. Eran misiles proporcionados por la extinta Unión Soviética, ese país, como llama el Rebe. El Rebe nunca la nombra a Rusia, dice ese país. Tan mala fue Rusia con los Yudim, tan malos fueron los zares, los comunistas, y etcétera, que ni lo nombra el Rebe. El Rebe dice a Medinahaí, ese país. El Rebe, Parshat Re, si buscan los libros, 1990, Tav Shinun, el Rebe desempolva un pasaje de un midrash que se llama Yalkut Shimoni, que ya la gente lo había encontrado. Y en ese midrash, que se los voy a leer textualmente porque es riquísimo, y este midrash el Rebe lo repitió un año entero, todo el año entrante, 5751, allá por septiembre del 90 hasta septiembre del 91, que es el año de anuncio de la redención. Ya esto empezó a circular en ese momento por todas las comunidades judías. El Midrash dice así: primero el Rebe, las palabras del Midrash se han hecho públicas. Las naciones del mundo pelean unas contra otras. Que esto es una gran señal que trae la Gemara, entre paréntesis. Sí, cuando vos veas que las naciones se desafían, se mojan la oreja una a las otras, como esta semana pasó con Grecia y Turquía, que hubo una pequeña batalla naval ahí en sectores del Mediterráneo y en esas zonas y del Egeo.
Entonces, cuando ves que las naciones se desafían unas a las otras, los reyes de Persia y Aram amenazan y los hijos de Israel se sienten extrañamente perturbados. Los reyes de Persia, Irak, ¿qué dice ahí? En el Midrash dice que Melech Parás, uno de los reyes de Persia, o sea, Irak, que ocupa parte de ese territorio persa, ¿sí? Ataca a un país de Arab. Kuwait hasta hoy en día es un emirato árabe que tiene un nombre propio, que los petrodólares le dieron cierta independencia, pero no deja de ser todavía una autarquía, una tiranía, que se mantiene justamente por el volumen monetario que ingresa por los dividendos del petróleo. Entonces, Aram, ¿quién es Aram? Aram es un pueblo antiguo, pero Aram también está explicado en la Torá como las naciones. Vieron que Aram, de ahí viene el aramí, el arameo. Sí, Aram es algo que también significa lo global y lo mundial, como el arameo que era el inglés de aquella época. Por eso la palabra Aram, si bien está asociada a ciertas regiones geográficas emparentadas con Siria o con el Cáucaso, de todas maneras Aram es un símbolo de un conjunto de naciones. Y es una referencia justamente a las Naciones Unidas. Cómo realmente las Naciones Unidas, capitaneadas por Estados Unidos, empezaron a enfrentarse verbalmente, amenaza va, amenaza viene, con Saddam Hussein. Y dice el Midrash directamente, los hijos de Israel se sentían totalmente perturbados. No querían estar en el medio de esto. Pues entonces Dios viene y dice, Banai alti tiaru, hijos míos, no teman. ¿Les suena? Se los cuento siempre. Pero esto lo escuchamos por primera vez hace 30 años y era Parshá Re'é, igual que ahora. Re'é, que significa mirar, observar, abrir los ojos. Basta de vivir esta ceguera del exilio, esto que no nos deja ver la verdad y estamos realmente cegados porque no nos animamos a abrir un poquito más los ojos. El famoso Re'é, Anojí, Noten, Lifnehem, Ayom Brajá. ¿Sí? Ese primer versículo, observa. Yo te doy a ti, frente a ti o adentro tuyo, hoy bendición. Porque esto nos pasa en la vida y vale la pena hablarlo, es un tema muy espiritual. No nos damos cuenta de todo lo bueno que tenemos, no vemos las bendiciones como anda dando vuelta. Parecemos siempre, sí, señoras quejosas, con perdón de las señoras, pero vieron que están haciendo la fila de algún lugar así paquete y se quejan de la atención. Bueno, así el Galut nos provoca que no veamos las bendiciones que tenemos, realmente las bendiciones que nos empiezan a rodear e instalar en nuestra vida. Por eso la Parshá Re'é es un llamado de atención, realmente para abrir los ojos, como les voy a contar al final de esta charla. Y justamente Hashem dice ahí en el Midrash, no teman. Todo esto que dice, Kol ma she'asiti lo asiti ela bishvilhem. Todo lo que hice no lo hice sino por ustedes. Esto es una preparación para la llegada del Mashiach, dice ahí. Dice ahí que este es el año en el que el Mashiach se revela, este es el momento en el que el Mashiach se revela, hasta que dice una frase fuertísima que nos retumba en los oídos y también nos hace abrir los ojos hasta el día de hoy, nos hace cumplir el versículo de Re'é, ver la bendición de la redención, que es el Re'é más profundo, porque la bendición más grande es la bendición de la redención, del cumplimiento del objetivo de la vida, de la revelación del Creador en el mundo, la revelación de Hashem dentro nuestro también, porque eso es Geulá también, poder liberarnos de los ocultamientos interiores, que hoy en día no son más que cortinas de humo, pobres escenografías que tenemos que desalojar y salir de toda esa ceguera existencial que tenemos y abrir los ojos hacia la redención. El Rebbe dice, y termina de leer el pasaje de este Midrash, Yalkut Shimoní, Yalkut, ¿sí? Que viene de Likut, ¿no? Tiene la misma raíz, es el Yalkut, la recopilación de Shimoní, de Shimón, ¿sí? Entonces, el Rebbe dice el final ahí, muy interesante, el Moshiach está parado sobre el techo del Beit HaMikdash y anuncia a Navim humildes, esa es una forma de llamar a Israel. ¿Por qué? Porque está escrito, vieron que siempre leemos que Israel es una minoría entre las naciones. En general, la explicación básica inicial nos llama siempre a que pensemos que somos una oveja entre 70 lobos, que somos una minoría demográfica. La explicación más profunda de esto, justamente que somos
el meat, somos una minoría, es que el judío, a diferencia de otro ser humano, tiene esta capacidad de achicarse frente a Hashem, reconocer a Hashem y descubrir su nulidad existencial, descubrir realmente lo nada que somos, como Hashem nos constituye a cada instante. Por eso Hashem nos llama en la Torah humildes, humildes porque Baruch Hashem tenemos claro de que Hashem nos está sosteniendo a cada instante. Humildes, Anavim, mi guías, Mangeulathem, humildes, llegó el tiempo de vuestra redención. Esto ya lo dice el Rebbe, la guerra empezó el 2 de Shvat, para que me entiendan. Esto era Parshat Re'eh de 1990, finales de Menachem Av, principio de Elul, pasó Elul, pasó Tishrei, pasó Heshvan, pasó Kislev, pasó Tebet, y empezó el mes de Shvat, y el día 2 de Shvat empezó la guerra. Ahí enero del 91 yo me acuerdo, todavía me acuerdo, como en la televisión, el Telenoche que existía en esa época, en enero del 91, había puesto en el horario central, caen misiles Scad sobre Israel, y todos nos paralizábamos, y suenan las sirenas en Tel Aviv, y las imágenes satelitales mostraban eso. Pero todavía no llegamos a enero del 91. Seguimos, les quiero seguir explicando qué pasó en agosto del 90, donde el Rebbe por primera vez muestra esta fuente de la Torá que habla del inicio de la redención, al revés. ¿Vieron que a veces pasan cosas que asustan? ¿Sí? En realidad, a veces hay que asustarse cuando no pasan esas cosas. Es al revés. Porque todas estas cosas que empiezan a pasar y que parecen fantasmagóricas y aterradoras, no son más que la aparición de la redención. Hola Elías, hola Rosita, ahí en Facebook. Es decir que todos estos hechos que aparecen amenazantes en todo sentido, Israel en su tierra, adentro nuestro, no hay de qué tener miedo, al revés. Esta aparición de todos estos fenómenos extraños que nunca pasó en la historia, como les contaba hace una semana de Beirut. ¿Alguna vez explotó una cámara de gas? ¿Alguna vez explotó algún órgano inquisidor en España? ¿Alguna vez hubo un milagro masivo de una desaparición de un armamento o algo así? No, volvieron los milagros de la época de la salida de Egipto, para que entiendan. Es el esfuerzo de la Parshat Re'eh de abrir los ojos, de darnos cuenta de la redención, y en este agosto del 90, hace 30 años atrás, 3 décadas, ya, sí, 3 décadas enteras, empieza esto que el que no estaba preparado se asustó, ¿sí? Pero el que tiene fe, el que se conecta con el líder de la generación, el Mashiach de la generación, justamente el Rebbe de Lubavitch, enseguida encuentra palabras no solo tranquilizadoras, sino un anuncio de la redención. Porque a vos te pueden venir y decir, hola, bueno, quédate tranquilo, no va a pasar nada, no pasa nada, está todo bien, quédate tranquilo. No, no solo te están diciendo que no pasa nada negativo, te están diciendo que esta es una señal positiva, que es mucho más todavía. ¿Está bien? Es decir, este es el punto. Entonces, ahora les voy a contar unos pequeños episodios que empezaron a suceder a partir de agosto del 90 y con el Rebbe de Lubavitch, justamente el líder de la generación. Como siempre estudiamos que Rebbe es el Yiddish de Rabbi, Rosh Bnei Israel, la cabeza de los hijos de Israel. Apenas es la invasión a Kuwait, el Rebbe habla en Parshat Re'eh. El domingo ya no era Re'eh, ya era Shoftim de 1990. Todos saben que el Rebbe empezó unos años antes como señal de Mashiach también, y es un tema para estudiar, que muchos escucharon o tienen fotos o vieron a conocidos en fotos, en videos, que pasando delante del Rebbe, recibiendo dólares para darse de acá, para ayudar a otro judío, para unirnos a través de justamente que a nadie le falte nada. Entonces, ese mismo domingo, luego de que el Rebbe trajo este Midrash, esta fuente de la Torá que habla y muestra cómo en la Torá está escrito la invasión de Irak a Kuwait, el Rebbe lo visita un parlamentario israelí que se llamaba Eli Kulis, así se llamaba, Eli de nombre, Kulis de apellido, no sé si alguno lo conoció. Y Kulis, que trabajaba en el parlamento, que era un asesor legal, etcétera, le pide al Rebbe, dame una bendición para todos los judíos que están en Israel. Por favor, Rebbe, nos asustamos todos, se nos frunció la neshume, se nos frunció el alma. Sí, tenemos miedo. Y el Rebbe le dice, no tienen nada que temer. Tienen que aumentar la fe en Hashem,
cuando vos aumentás la fe, te mantenés tranquilo, las bendiciones se multiplican por 1000, ¿sí? Más que inflación, hiperinflación de bendiciones. Entonces el Rebe así empezó a tranquilizar, pero los medios de comunicación seguían especulando y seguían vendiendo noticias aterradoras, amenazantes. ¿No les suena como hoy en día también que los medios nos mienten? Entonces el pánico siguió extendiéndose a Israel, la gente iba a los supermercados, llenaba los changuitos, ¿sí? Es decir, toda la gente sacaba cuenta, pagaba con la tarjeta total, por 4 días, loco, que vamos a vivir, tarjetiemos, total, la tarjeta la va a pagar Magoya, decían en Israel, que no sé cómo se dice Magoya en hebreo, pero la gente entraba en esa desesperación. Había un rab muy famoso en Jerusalén, Rabbi Yosef Ralbag, que recibía cartas y cartas y la gente le preguntaba: ¿qué hacemos, rabino? Aconséjenos, se viene la hecatombe, la debacle total, ¿qué pasa acá? Y él, la verdad, se desbordó, no podía más y le escribió al Rebe. Le escribió al Rebe y el Rebe le dijo, respecto de la seguridad, y esto lo conté una vez, preguntale a cualquier pibe, dijo a cualquier niño de 5 años, el significado simple del versículo: Einé Hashem lo queja, los ojos de Dios tu Dios están de principio de año a final del año en ella, en la tierra de Israel. Es decir, hasta un pibe de 5 años sabe que tiene que estar tranquilo. De ahí viene todo lo que ustedes saben, escucharon alguna vez el Rebe diciendo que Israel es el lugar más seguro de la tierra para un judío. Y número 2, en cuanto, miren lo que dice el Rebe acá, al argentino le va a sonar conocido, amistoso esto. En cuanto a comprar alimentos y acumular por las dudas de una guerra o etcétera, y esto que están acopiando alimentos y todos guardando, lo único que van a lograr es que aumenten los precios por mayor demanda. Sí, aumentar los precios, ¿les suena? Bueno, eso lo vimos todos los días, eso de que nacimos. Pero ya en Israel en esa época no había inflación, ya había terminado. Hubo en los años 80 algo, pero ya después no volvió nunca más. El Rebe le dice, no, basta de comprar. Después lo visitó al Rebe alguien que fue un político y ministro años después, en esa época era el jefe de policía, Ronnie Milo, también un político famoso, creo que era del Likud, no me acuerdo de qué. Y también el Rebe le dice al Rebe, dame una bendición, ¿sí? Todos políticos pidiendo bendición, ¿no? Dame una bendición para estos días difíciles. El Rebe le dijo, no hay días difíciles, está entrando el mes de Elul. El mes de Elul, no hay de qué tener miedo. Entonces sí, pero están vendiendo, el Estado está repartiendo máscaras antigas. No van a ser necesarias las máscaras, señores, no van a ser necesarias. Y le dijo, Israel es el país más seguro del mundo. También en esa época muchos padres tenían a sus hijos estudiando en Israel y el Rebe los tranquilizó. No hay que traerlos de vuelta, déjenlos estudiar en paz ahí, no pasa nada. No hay razón para regresar. Y esto es muy interesante, porque el Rebe acá nombró el mes de Elul, un mes que está siempre asociado a la teshuvá, ¿sí? A recomponerse, a hacer una introspección. A ver, acá tengo un mensajito. Quien tiene fe no tiene miedo. Muy bien, Rubén. Muy bien, Rubén. Es así. Quien tiene fe no tiene miedo. Justamente. A veces nos agarran los bajones o nos agarran los temores porque nos nublamos y momentáneamente, si Dios nos permita, nos olvidamos de Él. Nos olvidamos que hay un Dios. Es decir, nos nublamos, como dice la Torá, que la persona no se equivoca sino es que entra en él un espíritu de tontería. Es decir, entonces este es el trabajo ese de despertarnos y abrir los ojos. Y a veces el Yetzerará, la mala tendencia, nos da máquina y nos da letra y nos ponemos a analizar y los pensamientos van aumentando y tenemos que poner un freno a esa espiral inflacionaria de la negatividad. Y hay que acordarse, hay una Hashem simple, hay una Hashem, es el que nos da la vida a cada instante, el que sostiene todo, lo maravilloso que hay una Hashem. Entonces, por supuesto de que cuando hay fe no hay miedo, pero hay que trabajar esa emuná, hay que alimentar la emuná con el estudio de la Torá y fundamentalmente el estudio del hasidismo, que es el núcleo de la Torá. Pero a lo que voy es que el Rebe nombra a Elul acá como un mes justamente donde hay que reforzar todas estas cuestiones de fe, de fuerza, y
el mes de Elul es un mes característico, es el último mes del año, el que tiene que ver con la preparación a Rosh Hashanah, que tiene que ver un poquito con el mirar para atrás, a ver qué hicimos este año. Es un mes que también se analiza hacia adelante, qué voy a hacer mejor el año que viene. Pero en este mes de Elul, el Rebbe empezó a hablar distinto del mes de Elul en 1990 y mucho más distinto en 1991. El mes de Elul en general siempre está asociado a un trabajo, un despegue desde abajo, justamente a una forma a veces inconsciente, pero de búsqueda de Hashem. En general, la Torá nos plantea que hay dos formas de buscar a Hashem. Las dos son válidas y las dos son excelentes y las dos son inobjetables. A veces buscamos a Hashem por necesidad, por nosotros. Por ahí la búsqueda tiene un índice mayor de egoísmo. Necesitamos esa fe, necesitamos ese sostén, esa fuerza, esa visión. Pero hay un nivel superior a este que es buscar a Hashem genuinamente, lo buscamos por Él. Es decir, es como que un hijo a veces se relaciona con el padre. A veces el hijo puede buscar al padre por la seguridad que le da el papá, o a veces puede buscar al padre por el amor mismo que le tiene al padre, y como él da todo por su padre. Entonces, con Hashem nos pasa lo mismo. La búsqueda y nuestra relación con Él a veces puede estar sostenida por un índice mayor de mi propia necesidad, y a veces la búsqueda de la relación puede estar en un nivel de justamente hacerlo por Él. Y el mes de Elul tiene que ver mucho con eso, porque a veces buscarlo a Hashem por mí, ¿sí? Por mi error, por mi equivocación, por mi lugar, es una búsqueda egocéntrica, una búsqueda que está cargada justamente de yeshut, de ego, una búsqueda que tal vez no es tan genuina y tan desinteresada, mientras que una búsqueda por Hashem realista, ¿sí? Que el objetivo de Hashem es manifestarse en el mundo, que este mundo tiene un objetivo y un plan, y la presencia divina hasta hoy en día es menoscabada en el mundo, es como un presidente que no puede salir al balcón, como un rey que no puede ser visto con su majestuosidad, con su corona, con su cetro, como decimos siempre en la plegaria, Beaitá la Yema Melujá, y será para Hashem la soberanía, tu nombre no será más profanado entre las naciones que te desconocen. Es decir que hay una situación que es real, que el exilio, la diáspora, el ocultamiento divino, no es tanto hacia nosotros solamente, el hecho de que estamos en la diáspora o que Hashem no se manifiesta, sino que el exilio, como está la expresión a lo largo de todas las áreas del judaísmo, la presencia divina está en exilio. El hecho de que Hashem, el Creador, no se manifiesta en el mundo, eso también es exilio, y es tal vez la definición más profunda de exilio. Y el hecho de que la casa no está en orden, frase Silai, que Hashem no está de manifiesto, es algo que implica a Hashem más que a nosotros. Por ende, la búsqueda a Él es una búsqueda por la redención misma, por liberar la presencia divina que está ocultada en el mundo, y por la presencia divina, y no tanto por nosotros. Y esto es lo que alude al mes de Elul actual, no un Elul que es una búsqueda por mi error, porque a veces la búsqueda de mi error, de mi situación, de mi circunstancia, de qué hice, qué me equivoqué, o la tristeza, como estudiamos una vez, que viene después del error, es más que nada un desarrollo del ego, porque al fin y al cabo lo único que estoy pensando es en yo mismo, en mí, ¿sí? Entonces, como siempre se hace el chiste de los que dan charlas, les voy a hablar del tema más interesante, más apasionante que puede haber. Les voy a hablar de mí, te dicen. No, buscamos a Hashem. El mes de Elul, que es el mes del balance, es el mes, dice el Rebbe, que el balance tiene que ser como todavía no trajimos la redención. En unos días se van a cumplir 11 meses del año. Este año que tiene 12, pasaron 11 meses y todavía no pudimos traer la redención, dice el Rebbe. 11 meses enteros, 11 de 12. Acá Rubén me trae las palabras de un señor que se llama Zev, que se lo conoce como Vladimir, pero en hebreo se llamaba Zev Jabotinsky, ¿sí? Que justamente ahí desarrolla un principio que el hebreo, ¿sí? Siempre es un rey, hijo de reyes. Bueno, Jabotinsky, que seguramente tuvo contacto con el hasidismo, él revela esto. Él está diciendo a los gritos que el judío ya no es más ese ser débil, ¿sí? Es decir, como lo fue en el exilio, ya se terminó el exilio, ya tiene que venir la redención, y por eso
Cada judío, en términos hasídicos, te lo explico Rubén, tiene que revelar su estirpe davidiana. Como muchas veces contamos que Chabad, si ven la traducción oficial de Chabad y la explicación primaria es Jochma, Binah y Dat, las iniciales de estas tres palabras que son los tres atributos intelectuales del alma, la J de Chabad de Jochma, que es inteligencia, la B larga de Chabad es Binah, que es entendimiento, y la D de Chabad es Dat, que es comprensión, por eso nos llamamos Chabad, pero la traducción clandestina, la traducción blue, que es la que vale, es que Chabad es Hayalei Beit David. ¿Sí? Para el que no entendió, hay dólar oficial y dólar blue. Bueno, Chabad de Jochma Binah y Dat, pero el Chabad blue es el marginal, como se decía cuando éramos chicos, es Hayalei Beit David, soldados de la casa de David. Justamente porque hay una charla, hay una alocución muy famosa del quinto Rebbe de Chabad, que lo dijo en Simchat Torah del año Samach Aleph, 1900, que él habló a los alumnos de la Yeshiva, y con un discurso titulado Kol hayotze milchemet Beit David, todo el que sale a la guerra de la casa de David. Todos sabemos que el quinto Rebbe de Chabad restableció el batallón del rey David. Eso es la Yeshiva de Chabad, es el centro de estudio de Chabad. Los muchachos de hoy en día, ¿sí?, son los soldados de la casa de David de la actualidad. Y como todos sabemos, nuestra guerra es con paz, es con luz. Nuestras armas, nuestros disparadores son los mamarim, las revelaciones de los rebes, las hijot de los rebes, todas las enseñanzas, toda la luz del hasidismo. Nosotros disparamos armas de luz para que la luz llegue a todos los judíos en todos los sitios donde se encuentren, hasta los rincones más remotos. Pero vale la pena aclarar de lo que nos dice Rubén, que siempre nos aporta sus cosas lindas. Un día vamos a hablar del Adar. Acá Sami también dice grande Yabo. Bueno, yo fui betarí, Rubén sabe, en los 80, y siempre cuento que tengo el orgullo, ¿sí?, de haber ido en el año 84 a una marcha contra la Unión Soviética. Yo ni sabía de qué se trataba, recién cuando estudié en Chabad, siempre le cuento a Rubén que me enteré. En el año 84 vino a Buenos Aires, 1984, vino la Orquesta Filarmónica de Moscú a tocar al Teatro Colón. Entonces se juntaron todos los jóvenes judíos, 1984, y miren que el Rebbe le da mucha manija a esto. En los años 80 el Rebbe, realmente lo que trabajó el Rebbe para sostener a los judíos de la Unión Soviética, las formas y las instrucciones que llegaron a todos los movimientos judíos, hasta incluso Betar. A mí me subieron, me acuerdo, en Juan B. Justo y Avenida San Martín, ahí en la calle Paysandú, unos micros, toda la Paternal, que eran la sede donde estaban los movimientos de jóvenes, se llenaron de micros, y muchísimos micros, no me olvido más, estacionados por la vieja Avenida Juan B. Justo, que tenía el cemento en el medio, no había metrobús. Salimos y éramos cientos y cientos de jóvenes en la calle Libertad, en la explanada de la entrada del Teatro Colón, gritando: ustedes vienen a tocar música acá libremente de la Unión Soviética y entraron a Argentina. Dejen salir a los judíos de la Unión Soviética. Y justamente era una marcha, ¿no? Y como el Rebbe esto lo previó, como ya en el año 87 el Rebbe de Lubavitch mandó construir un barrio nuevo en Jerusalén para los inmigrantes soviéticos, todos los científicos que iban a salir de ahí. Imagínense que en el 87 ni a Gorbachov, que estaba llegando al poder, se le había ocurrido la perestroika, el glasnost, ¿sí?, la apertura, etcétera, todas esas palabras que estaban de moda en esa época. Y el rey de Lubavitch, antes que se le haya ocurrido, como sabemos la historia, y el mismo Gorbachov lo contó, ni a él se le había ocurrido, el Rebbe ya lo sabía. Pero ¿a qué voy? Que justamente ese año 89 y en el 90 eclosionan estos episodios. La invasión a Kuwait que inicia todo el caos hasta hoy en día. Porque Irak, ¿sí?, como les conté, ahí en el 90, justamente Irak en el 90, empezó todo el estruendo que está hasta hoy en día. Sami me dice que también estuvo ahí, Baruch Hashem. Entonces no te vi, yo tenía 14 años. Todo el estruendo de la guerra civil que hay hasta hoy en día, justamente en Irak empezó en ese año 90. Realmente en agosto del 90, en este mes de Lul, por eso vuelvo a lo que dice el Rebbe. El Rebbe nos dice, a ver, Yosef, ¿me escribiste dónde? Yosef me dice que me escribió una pregunta acá. Yosef dice acá, ¿puedes explicar algo
Ah, el techo del Beit HaMikdash, muy bien, sí, lo expliqué la otra vez. Cierro esto y explico la pregunta de Yosef, ya termina, me quedan 2 minutos. El Rebbe dice que en Elul justamente está esta cuestión de cómo pasaron 11 meses del año y no trajimos la redención. Ese es el balance hoy en día, no un balance egocéntrico, un balance por Hashem. ¿Cómo no logramos liberar la presencia divina? Yosef me pregunta acá, a las 7:28 no lo vi, ¿qué es el techo del Beit HaMikdash? Sí, esta expresión que está en este Midrash del techo del Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash está escrito que los techos no tenían kedushá, y cuando profundizamos sobre el Beit HaMikdash vemos que los techos se está refiriendo, como trae Maimónides, como explica el Rebbe, a la construcción del Mikdash en la diáspora, a la construcción del templo de la diáspora. Cuando está escrito que el Mashiach se para sobre el techo del Beit HaMikdash, es una referencia a que el Mashiach, desde la diáspora, que es el lugar donde construyó el templo primero, ¿sí? Porque hay algo que se llama Beit Rabbeinu, que es el templo en la diáspora, ahí mismo está anunciando humilde, llegó el tiempo de la redención. El techo del Beit HaMikdash es el templo que construye el Mashiach en la diáspora, y ahí es donde es la primera revelación. Aarón, ¿sí? Aarón Banuno me escribe, maestro, Hussein decía que era la reencarnación de Nebuchadnezzar. Sí, señor. Y te corrijo, no lo colgaron el 10 de Tebet, lo colgaron 19 de Kislev a Saddam Hussein, o lo capturaron 19 de Kislev, sí, Rosh Hashanah el Hasidismo, lo colgaron el 10 de Tebet, tenés razón. Se hacía llamar Saddam Hussein y Max Shemó, se hacía llamar que era la reencarnación de Nebuchadnezzar, un bajón, ¿sí? Lo que se creía esta gente. Pero bueno, Baruch Hashem, ya para terminar, estamos en un tiempo, este Shabbat se bendice el mes de Elul, es justamente el mes que tenemos muchísima fuerza para la redención interior, como hablamos siempre, para ya liberarnos, porque tenemos que llegar al Mashiach liberados. Realmente ningún judío hoy puede pasar pesares, ni sufrimientos, ni angustias. Todo judío tiene que ser alegría hoy en día, todo judío tiene que ser fuerza, fe, optimismo, saber de que todo está pasando por el pueblo de Israel y todo es bendición, esa es la Geulá interior, y simultáneamente, como decía Jorge Keter, la Geulá exterior, ¿sí? La Geulá exterior, que es la que estamos esperando, la revelación de Moshiach, que justamente uno de los versículos de que son característicos, Hola Jaim, del mes de Elul, tiene que ver con Moshiach, que está en el Cántico del Mar, Ashir al Hashem, Bayom Brulemor, que forma Elul y habla de la redención. Por eso cuando empieza el mes de Elul, más que nunca tenemos que abrir los ojos. La Parshá nos dice, salgamos de esta no videncia, esto que no vemos, hay que acostumbrar la vista, hay que abrir los ojos, hay que descubrir lo positivo que está pasando en el mundo, y cada vez están pasando más cosas, y realmente seguir estudiando Mashiach y Redención, seguir compartiendo con todos este concepto, anunciar a cada persona que conocemos Mashiach y Redención ya mismo. Que tengan todos Shabbat Shalom, un Jodesh Elul lleno de bendiciones, un Jodesh lleno de Geule Proti, Geule Kloli, una Geulá personal y una Geulá global para todo el pueblo de Israel, que ya mismo ya lo veamos, que se cumplan todas las bendiciones ya mismo, realmente. Hasta la próxima.